Federico García Lorca nace el 5 de junio de 1898 en el municipio de Fuente de Vaqueros, en Granada, en España. Este poeta español, miembro de la mítica generación del 27, es el mayor referente de la literatura española del siglo XX. Escribió numerosas obras de teatro, entre ellas Bodas de Sangre, Yerma, La Casa de Bernarda Alba, y entre sus poemas más conocidos está La Casada Infiel. Es un poema muy conocido, a mí me gustan otros más como El Prendimiento de Antonito el Camborio, El Romance de la Pena Negra, y bueno, voy a declamar algunos poemas de Federico García Lorca, uno de mis poetas consentidos españoles, junto con León Felipe y con el maestro Hernández. Yo soy Jorge Pinto, esto es Reflexiones a la Pinto, en donde quizá el día de hoy no vayamos a reflexionar tanto acerca del encierro y del COVID y de esto, más bien vamos a recordar un poquito quién fue este poeta, qué memorias me trae su presencia, su literatura con respecto a mi padre, y vamos a empezar. Bueno, para empezar vamos a servirnos una ginebrita. A mí me gusta mucho la ginebrita y sola también me gusta. Así es que vamos a tomarnos una ginebrita para entrar un poquito en calor, porque esto de la declamada sobrio sí me cuesta trabajo. Saludcita. Bueno, miren, pues parte de los recuerdos de Federico García Lorca vienen a mi mente cuando mi padre llegaba en la madrugada, nunca tendría la hora exacta, pero llegaba con amigos. Y eran amigos muy bohemios, siempre estaban hablando de toros, de poesía, de toreros, de vinos. Era un grupo muy especial porque además eran amigos de mi abuelo, no tanto de mi papá. Entonces eran los amigos de mi abuelo, que para mí ya eran puros viejitos. Yo tendría unos 16, 17 años. Pero cuando llegaban a casa de mi papá, siempre llegaban a seguir bebiendo, a declamar, no eran mucho de la cantada. Si mi papá no llevaba los mariachis o el trío, ellos no cantaban, ellos más bien platicaban, filosofaban, contaban anécdotas. Pero había ocasiones que eran fabulosas para mí. Llevaban un proyector ahora supongo que de 8 milímetros o Super 8, y proyectaban en la pared de la sala de la casa películas de toreros. Entonces pude ver a Paquito Camino, a Juan Belmonte, a Lorenzo Garza, a ¿quién más? Déjenme acordar, al Faraón de Texcoco, al abuelo de los Silvetti, creo que se llamaba Diego, es el nieto el hijo de David, nieto de Fermín, creo que Fermín se llamaba, o Fermín era de los Armillitas, no recuerdo bien. El caso es que vi estos toreros de la década de los 40, de los 50, pero más bien de los 40, en una transmisión casera donde la pared fungía como pantalla, y entonces era un respeto, un silencio, un ambiente tan serio, porque la tauromaquia en la familia es un asunto muy serio. Nos lo tomamos muy en serio, somos conocedores, estudiosos de esta fiesta y la queremos mucho, nos gusta mucho. Hoy es 7 de junio, perdón. Dentro de un mes son los Sanfermines, y ese fue el sueño que mi papá nunca pudo realizar. Ir a los Sanfermines
porque mi papá nació un 7 de julio. Entonces, cuando él muere, yo me prometí a mí mismo que un día me iba yo a llevar a los Sanfermines, a escuchar el chupinazo, a beber vino, y en algún momento de mi vida dije que iba a hacer esta corrida que se hace entre las calles, mientras los toros nos persiguen para llegar a la plaza, pero la verdad es que yo creo que ya no estoy en condiciones de hacerlo, ni bajo las ginebras necesarias, ¿no? Entonces, todo este natalicio de García Lorca me trajo todas estas memorias. Entonces, hoy publiqué algo que me gustó mucho acerca de él, y una amiga, porque ahora, bueno, la puedo considerar mi amiga, ella se llama Rocío Ruiz, vive en Cancún, y después de muchos años conectamos porque tenemos algunos amigos en común. Ella trabajó en la escuela de mi mamá, que mi mamá fundó, y cofundó más bien, y trabajó ahí, y es psicóloga junguiana o junguiana, no sé cómo se diga, pero el caso es que ella fue de mis primeras terapeutas. Yo pues he estado en varias terapias y psicoterapias pues porque soy una persona que no encaja como en esta sociedad y en estos términos y en estas cosas, y entonces, como fui muy rebelde, mis papás pensaban que yo necesitaba terapia, y en algunas veces de mi vida efectivamente necesité terapia, y esta mujer fue mi terapeuta. Viniendo a este tema de las memorias, yo recuerdo muy bien, ella dice que no tanto, pero yo recuerdo muy bien, yo creo que habré tenido unos 17, entre 16 y 18 años, y alguna vez me dijo: oye, Jorge, mis hijos van a hacer su primera comunión, ¿por qué no me tomas las fotos pues, del evento, ¿no? Va a ser la primera comunión y luego va a haber un desayuno. Entonces, así, entre nebulosas mentales, yo casi estoy seguro que así inicié, digamos, mi carrera de fotógrafo, de muchas cosas, pero entre ellos eventos, bautizos, bodas y primeras comuniones. Y ella hoy me mandó, me dedicó en mi muro el poema de La casada infiel, el cual leeré en un momentito. Entonces, la reflexión podría ser cómo se concatenan los recuerdos, la memoria, por algún poema, alguna canción, algún aroma. Eso nos despierta estos recuerdos, ¿no? La ginebra a mí, por ejemplo, me recuerda muchísimo Cancún, porque fue donde, digamos, me la reencontré hace unos 6 años, y desde entonces yo, que soy un bebedor de whisky, le fui infiel al whisky y decidí empezar a tomar ginebra. Primero la tomaba, ya saben, con frutos secos y con toda esta parafernalia que ahora rodea las ginebras, y la verdad es que he ido degradando el asunto o deconstruyendo ese tipo de formato de bebida a la ginebra sola. Me gusta mucho. Salud. Buenísima. Bueno, pues voy a declamar La casada infiel. Malvada vieja esta. Bueno, ahí va. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos, que se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido, y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido.
Yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales de luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé al río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Bueno, pues este es uno de esos poemas que se me quedaron tatuados en la médula, que los declamaba un amigo de mi papá argentino, fenomenal, 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 y esta fue, pues, La casada infiel. Bueno, y ya que está encarrerado el ratón, como coloquialmente se dice, me aventaré la muerte de Antoñito el Camborio, que también era uno de esos poemas que me cimbraban ahí en esa sala. Yo en realidad no participaba mucho en estas tertulias que tenía mi padre. Yo era un espectador, me mandaba a llamar, pero bajaba, no bebía, no nada, era solamente absorbía toda esa vida, toda esa situación tan atípica que sucedía en mi vida. Yo que era un rock and rollero rebelde, mal estudiante, que me iba de pinta casi todos los días, a las quesadillas de Tres Marías, al boliche, etc. Pero esos momentos marcaron mi vida para que yo me tirara un poco al mundo de las letras, de la poesía, y que tardé muchos años en poder compartir este gusto, porque, bueno, los amigos con los que yo me llevaba, pues eran muy parecidos a mí, todos éramos unos vándalos en potencia, no íbamos a la escuela, ellos iban en la tarde, yo iba en la mañana, yo me iba de pinta, mis padres se iban a trabajar, y en mi casa, o en casa de mi papá tenía una mesa de billar. Entonces lo que hacíamos es que nos íbamos a desayunar al mercado a las 8 de la mañana, y a las 10 regresábamos a mi casa y jugábamos billar hasta la 1:30 de la tarde más o menos, ¿no? Esa fue parte de mi vida estudiantil. Pero bueno, ahí les voy a tirar a ver qué les parece. Quedamos que se llamaba Muerte de Antoñito el Camborio. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir, voces antiguas que cercan, voz de clavel varonil. Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí, en la lucha daba saltos jabonados de delfín, bañó con sangre enemiga su corbata carmesí, pero eran 4 puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los herales sueñan Verónicas de Alelí, voces sonaron cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia, Camborio de Duracrín, moreno de verde luna, voz de clavel varonil. ¿Quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis 4 primos Heredia, hijos de Benamejí, lo que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí. Zapato color corintio, medallones de marfil y ese cutis amasado con aceituna y jazmín. Ay, Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz, acuérdate de la Virgen, porque te vas a morir. Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil, ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz. 3 golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se va a volver a repetir. Un ángel marchoso pone su cabeza
en un cojín, otros de rubor cansado encendieron un candil. Y cuando los 4 primos llegan a Benamejí, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir. ¡Olé! Bueno, pues dicen que por rojo, por comunista, por maricón, una triste madrugada apenas despuntaba el alba, el famosísimo franquista fusilaba al poeta de Granada, Federico García Lorca. Plomo en el pecho y fuego en las entrañas. Cuando mataron al poeta, la luna corrió a cubrirlo con su toquecillo de flores. Que no lo vean, dijo, que no sepan los gitanos, o arderá toda Granada. Y aún sigue ahí, cubierto de hierbabuena y romeros y lirios del monte, escondido bajo la ausencia. El cuerpo de Federico García Lorca al día de hoy no aparece. Y no se entenderá jamás cómo España no ha acabado con sus propias manos todo el suelo de Granada para encontrar los restos de su poeta. España sigue en deuda con la poesía. España sigue en deuda con la humanidad toda. A Granada yo iría a buscarle. Fíjense que mi amiga Bárbara me mandó un dato que dice que ella sabía que habían matado a Federico García en una plaza de toros. Yo no estoy muy seguro, la verdad. No sé si fue ahí o si fue en algún paredón, pero esto nos viene a ver si investigamos, ¿no? O bueno, voy a investigar si realmente fue en la Plaza de Toros. De haber sido así, fíjense qué curioso también con esta cuestión de los recuerdos y la memoria. Recuerdo a este extraordinario compositor Víctor Jara, chileno, que también fue asesinado cobardemente por el régimen fascista de Pinochet y por el régimen franquista, fue Federico. Entonces a Víctor Jara lo asesinaron en el Estadio Olímpico de Santiago de Chile. De esto también me acordé con ese dato de mi amiga Bárbara. Es verdad, este es un poema muy cortito, que se llama así, Es verdad. Y con esto voy a cerrar esta edición de Reflexión y Memoria y Recuerdos de Reflexiones a la Pinto. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer unos pañuelos? Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por seguirse. Recuerden, háganme un favor, suscríbanse al canal. Estamos en esta etapa de la cuarentena, pues tratando de hacer cosas distintas, cosas para no volvernos locos en este confinamiento, del confinamiento que parece que próximamente va a haber otro confinamiento. Adiós.